Crecí en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, de esos lugares donde todos conocen a todos y las noticias viajan más rápido que el viento entre las montañas Apalaches. No voy a compartir el nombre de la universidad a la que asistí, pero era una institución pequeña en un pueblo a unos 15 minutos de mi casa. Era estudiante de primer año en 2021 y la pandemia todavía proyectaba su sombra oscura sobre nuestra experiencia universitaria. El otoño había llegado temprano ese año. Las hojas de los árboles que rodeaban el campus ya mostraban tonos dorados y carmesí, y el aire fresco de septiembre traía consigo esa mezcla extraña de emoción y melancolía que solo los nuevos comienzos pueden provocar. Uno de los mayores impactos de la pandemia fue en las residencias estudiantiles. Los dormitorios, que alguna vez rebosaban de vida y energía juvenil, ahora estaban casi vacíos. Los pasillos, que deberían estar llenos de risas y música, resonaban con un silencio inquietante. La mayoría de los estudiantes no se quedaban en el campus debido a la situación. Preferían alquilar apartamentos cercanos donde podían mantener su distancia y sentirse más seguros. Yo era pobre y no tenía ese lujo. Mi familia había luchado durante años solo para llegar a fin de mes, y la idea de pagar un apartamento, además de la matrícula, era simplemente imposible. Así que me quedé en el campus y conducía a casa los fines de semana, ya que vivía muy cerca. Pero aún así, quería vivir la experiencia completa de la universidad en las residencias. Quería sentir que realmente estaba en la universidad, no solo visitándola durante el día. El primer día de mudanza fue a finales de agosto. Recuerdo que el sol brillaba intensamente, casi burlándose del nerviosismo que sentía en mi estómago. Mi madre me ayudó a llevar mis pocas pertenencias: una maleta vieja, algunas cajas con ropa y libros, y un colchón grueso de espuma viscoelástica que había comprado con mi primer cheque de pago del verano. El edificio de dormitorios era de ladrillo rojo, con ventanas grandes que reflejaban el cielo. Subimos 3 pisos por unas escaleras que crujían bajo nuestros pies. El pasillo del tercer piso estaba sumido en una quietud antinatural. De las 20 habitaciones en ese piso, parecía que solo 2 o 3 estaban ocupadas. Nuestra habitación era la 304. Cuando abrí la puerta, ella ya estaba allí. Mi compañera de cuarto estaba sentada en su cama con su laptop abierta, pero no la estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en la puerta, como si hubiera estado esperando mi llegada durante horas. Era delgada, de cabello castaño oscuro que caía lacio sobre sus hombros, y tenía una palidez enfermiza que contrastaba con el brillo del sol que entraba por la ventana. «Hola», dije, tratando de sonar amigable. «Tú debes ser». «Sí», interrumpió con voz monótona. «Ya nos conocemos, por mensajes». Tenía razón. Habíamos charlado un poco por mensaje de texto, porque la escuela le había dado mi número de teléfono para que pudiéramos conocernos antes del primer día, lo cual me pareció un poco extraño en ese momento. Generalmente, la escuela te da el número de tu compañero de cuarto, no al revés. Ella me había escrito primero a las 3:47 de la madrugada, según el registro de mi teléfono. El mensaje decía simplemente: «Hola, soy tu compañera de cuarto. ¿Cuándo llegas?». En los días siguientes habíamos intercambiado algunos mensajes más. Sus respuestas eran breves, casi cortantes, pero no había nada que me hiciera sospechar. Solo parecía ser una persona introvertida, pensé. Al conocerla en persona, seguía siendo cortés, pero no hablaba mucho. Había algo en su forma de moverse, en cómo sus ojos te seguían cuando pensabas que no estaba mirando.
Tenía una actitud que solo puedo describir como privilegiada, como si el mundo le debiera algo. Mi madre y yo terminamos de desempacar en silencio incómodo. Ella nunca se ofreció a ayudar, solo observaba desde su cama, con las piernas cruzadas y esa mirada fija e inexpresiva. Una vez que mi madre se fue y estábamos solas por primera vez, intenté hacer conversación. Le pregunté sobre sus clases, su especialidad, de dónde era. Sus respuestas eran mecánicas, sin emoción. Entonces, mientras le contaba sobre mi horario y mis planes, ella dijo algo que me heló la sangre, aunque en ese momento no entendí por qué. Todos tienen sus propias habitaciones debido a la falta de estudiantes, dijo mirando hacia la ventana. Yo la tuve el semestre pasado y ahora hasta que tú llegaste. Hubo algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras. No fue hostil exactamente, pero tampoco amigable. Era como si estuviera declarando un hecho, como si mi presencia fuera una anomalía que había alterado su orden natural. Me quedé un poco desconcertada y no supe qué decir. La habitación de repente se sintió más pequeña, las paredes más cercanas. Simplemente cambié de tema, hablando nerviosamente sobre el campus y las clases que compartíamos. Vivo cerca, le expliqué, tratando de llenar el silencio incómodo. Así que me iré los fines de semana. Saldré el viernes después de clases y regresaré el lunes por la mañana temprano, probablemente alrededor de las 6 de la mañana. Ella solo asintió, sin apartar la mirada de la ventana. Durante esa primera semana apenas la vi. Tenía clase por las mañanas y cuando regresaba por las tardes, ella ya se había ido. La mayoría del tiempo se quedaba con su novio en su habitación al final del pasillo. Lo sé porque una noche, cuando regresé tarde de la biblioteca, la vi salir de allí. No me saludó, solo pasó a mi lado como si fuera invisible. Su lado de la habitación era extrañamente impersonal. No tenía fotos, ni pósters, ni ninguna de las decoraciones típicas que los estudiantes universitarios usan para hacer que un dormitorio se sienta como un hogar. Solo había libros de texto cuidadosamente apilados, una laptop y algunas botellas de agua alineadas perfectamente en su escritorio. Una noche, mientras estudiaba, la escuché entrar. Eran casi las 2 de la madrugada. No encendió la luz, solo se movió en la oscuridad con una familiaridad inquietante. Escuché el sonido de un cajón abriéndose, el tintineo de algo de vidrio o plástico, y luego silencio. Me quedé quieta en mi cama, fingiendo dormir, escuchando su respiración en la oscuridad. Parte 2. El primer viernes. Cuando llegó el primer viernes, empaqué mi bolsa con un alivio que no quería admitir. Había algo en esa habitación, en su presencia silenciosa, que me hacía sentir constantemente observada, incluso cuando estaba sola. «Me voy», anuncié mientras colgaba mi mochila al hombro. Ella estaba acostada en su cama, mirando el techo. Sin mover la cabeza, sus ojos se desplazaron hacia mí. «Diviértete», dijo, pero no sonaba como un deseo sincero. Sonaba como una declaración vacía. Palabras sin significado. Salí rápidamente y conduje a casa, donde el olor familiar de la cocina de mi madre y las voces de mis hermanos me envolvieron como una manta cálida. Por 2 días, casi olvidé la extrañeza de mi compañera de cuarto, pero el domingo por la noche, mientras hacía mi maleta para regresar, una sensación de temor comenzó a asentarse en mi estómago. Le dije a mi madre que solo eran nervios, que estaba adaptándome todavía. El lunes por la mañana regresé al campus a las 6 de la mañana, tal como había prometido. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un rosa pálido. El edificio estaba en silencio absoluto, casi inquietante después del bullicio de mi casa. Entré a la habitación lo más silenciosamente posible.
Ella estaba acostada en su cama, de cara a la pared, su respiración lenta y constante. Dormida, supuse. No tenía clase hasta las 10, así que decidí dormir un poco más. Me quité los zapatos, dejé mi bolsa en el suelo y subí a mi cama alta con cuidado de no hacer ruido. Mi colchón de espuma viscoelástica era grueso y cómodo, un pequeño lujo que había podido permitirme. Me acosté, cerré los ojos y sentí que mi cuerpo finalmente se relajaba después del viaje temprano en la mañana. 10 minutos después, tal vez menos, sentí que el borde de mi cama se hundía. No era una sensación sutil. El colchón de espuma viscoelástica reacciona al peso, y claramente alguien se había apoyado en el borde de mi cama, pero no me moví. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me quedé completamente inmóvil, con los ojos cerrados. Tal vez me lo estoy imaginando, pensé. Tal vez es solo el colchón asentándose. Esperé. Un minuto completo de silencio donde apenas me atrevía a respirar. Luego sentí el colchón subir de nuevo, como si alguien hubiera quitado su peso. Lentamente, con el mayor cuidado, abrí un ojo y me di la vuelta. Ella estaba acostada en su cama, exactamente en la misma posición que cuando entré, de cara a la pared, con la respiración lenta y regular, dormida. Lo imaginé, me dije a mí misma. Estoy exhausta, eso es todo. Pero mientras intentaba volver a dormir, no pude sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Mi colchón todavía se sentía cálido en el lugar donde había sentido el peso.